Esta madrugada, pasada las 2 de la mañana, el presidente Petro protesta por la tesis de la Fiscalía de que el atentado contra Miguel Uribe Turbay fue un atentado político, que es una posibilidad que al presidente Petro no le suena y que lo lleva, como de costumbre, muy a su estilo, a atacar al Mensajero, que es el medio de comunicación que lo reveló anoche, que fue Noticias Caracol. Aclaro, no es una hipótesis de un medio de comunicación, es la fiscal del caso la que dice lo que no le gusta al presidente Petro, que escribe un mensaje a las 2 de la mañana diciendo que no debe televisión. El presidente estaba trasnochando, un mensaje diciendo que quieren enredar la información, pero es la fiscalía la que está diciendo lo que es, por otro lado, evidente, que Miguel Uribe no tenía problemas económicos, que no tenía problemas personales, que no tenía problemas familiares, y que sus amenazas y que el atentado fue por su razón de ser, que era opositor, por estar en campaña presidencial, por oponerse al gobierno, por su posición política, por ser senador y por no tener escoltas, que era una responsabilidad del gobierno, lo que significa que el atentado fue por razones y con fines políticos. Lo dice la fiscal, ya la van a escuchar ustedes. Lo dijo en las audiencias de quienes han sido capturados hasta ahora. La penúltima fue Gabriela, ayer fue el cuarto capturado. En desarrollo de las investigaciones han pasado menos de 2 semanas desde el atentado contra Miguel Uribe, sobre el cual ya comienza a suceder una serie de respuestas. No responde el presidente Petro sobre la falta de protección de la Unidad Nacional de Protección, que es dirigida por su amigo Augusto Rodríguez, ex M-19 como el presidente Petro. Nadie responde por el riesgo en el que se encontraba Miguel Uribe, porque era una figura importante de la oposición, un candidato presidencial que estaba en ese momento con 2 escoltas, uno de ellos en el carro, jugando en el teléfono celular, el otro estaba al lado, relativamente cerca del lugar donde se produjo el atentado contra Miguel Uribe. El presidente Petro, que ha dicho que el atentado tiene todas las hipótesis que él ha querido, que es porque Miguel Uribe era descendiente de árabes, que fue la junta del narcotráfico que tiene sede en Dubái, que fueron mafias albanesas. Sugirió en algún momento que fue Iván Mordisco, que también pudo estar involucrado, que fueron sectores de la extrema derecha para hacerle daño a su gobierno, y esta madrugada el presidente lanza una nueva tesis, que pudo ser el microtráfico bogotano. Así que el presidente Petro considera todas las opciones, menos la que tiene la Fiscalía, que fue un atentado con un claro objetivo político. En honor a la verdad, hasta ahora Gabriela, que es una de las capturadas en este caso, es la que está relacionada con las ollas del microtráfico en la capital del país. Puede allí haber una veta, pero no quiere decir que el atentado no tenga una motivación política, que es donde el presidente Petro dice están lanzando mensajes subliminales. Claro, al final, cuando usted mira y desnuda el ambiente político que había en Colombia, también es clave eso para entender lo que pasó con el atentado contra Miguel Uribe, que por otro lado va a completar 2 semanas intentando salvarse. Valientemente él, muy valientemente también su esposa María Claudia. De la investigación, 2 semanas después, amanecemos con revelaciones muy importantes. Fueron modificadas las balas, les metieron bronce y latón para hacerlas más letales. El arma, la pistola, la Glock 9 milímetros, comprada en Estados Unidos, fue modificada para que salieran disparos en modo ráfaga, lo que hizo que los disparos perdieran, por otro lado, algo de fuerza que jugó en beneficio de Miguel. No estallaron dentro de su cabeza. En el Parque El Golfito de Modelia, en Fontibón, donde ocurrió el atentado, la Fiscalía encontró ya 12 vainas. La Fiscalía tiene el celular del sicario de 15 años que no apareció en el momento de la captura. Los investigadores tienen la teoría de que ese celular que él tenía el día del ataque era del costeño, que es el alias de quien planificó aparentemente todo el atentado, que no aparece. Se lo dieron solamente el día, minutos antes del atentado. Bienvenidos, ya vamos a hablar de ello, de la molestia del presidente Gustavo Petro, que no dice ni una palabra sobre un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le está pidiendo al Estado colombiano información sobre el estado de protección en el que estaba Miguel Uribe, sobre la vulnerabilidad. Su esposa María Claudia volvió a hablar con los periodistas, ya les voy a contar,
dándole gracias a los médicos, que son los que han hecho posible que Miguel esta madrugada todavía se encuentre con vida. Anoche se hizo una nueva velatón en la Santa Fe, liderada por estudiantes universitarios. Un gusto saludarlos. Vamos a contarles de cómo está comenzando este puente festivo. Hoy es el último día de la legislatura en el Congreso, muy posiblemente un día al final del cual el presidente Petro va a derogar el decretazo, el que intentó darle extraordinariamente vida a algo que nunca debió tenerla, que es la consulta popular. El presidente se saltó al Congreso, amenazó al Congreso y tiene que ver con el clima de tensión política. La reforma laboral finalmente fue aprobada por el Congreso. Hoy será la última votación. Después de conocerse el informe de la conciliación, votarán separadamente Cámara y Senado de la República. A las 8 de la mañana están citados, que es inusual, un viernes, víspera de puente festivo, van a votar el texto, los 70 artículos de esa reforma laboral que básicamente sale como le gusta al gobierno, como la quería el gobierno. Así que no hay ninguna razón para pensar que la consulta laboral, que la consulta popular sobre temas laborales tendrá algo de vida. Digo, por eso la consulta popular seguramente que fue expedida a la brava, braveando al Congreso contra todo el mundo, quedará hoy enterrada. Dice el presidente en otro largo mensaje que acepta la suspensión de ese decreto como lo ordenó el Consejo de Estado, pero es una decisión que no comparte el presidente Petro a regañadientes, aceptando decisiones judiciales. Les voy a contar en segundos la carta que firman los más importantes ex cancilleres de Colombia contra la orden que dio a propósito el presidente Petro, que en vivo y en directo esta semana ordenó a la canciller Laura Sarabia eliminar requisitos para nombrar funcionarios diplomáticos, para nombrar embajadores. Que eso de los requisitos no tiene sentido. El presidente Petro, que en campaña defendía la profesionalización del Servicio Exterior de Colombia, ahora dice que no, que para qué saber idiomas, que para qué estar preparado, que cualquier obrero o hijo de un obrero debe llegar al servicio exterior. Todos los ex cancilleres advierten que eso debilita, y es cierto, la política internacional de Colombia y pone en riesgo la representación de los intereses estratégicos. La conexión con el mundo aquí es clave y, por supuesto, la preparación era un principio indiscutible, hasta que llegó un Consejo de Ministros y el presidente dijo: acaben con los requisitos para ser diplomático en Colombia. Y salió la decisión completa de la Corte Constitucional sobre neutralidad de la red y la polémica de hace 3 semanas sobre las aplicaciones gratis. Lo más importante es que la Corte dice finalmente que pueden seguir existiendo los planes de telefonía celular siempre y cuando respeten el 0 rating. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento, 6 de la mañana, 8 minutos. Esta madrugada hubo un atentado en La Guajira, en el peaje que va a Maicao, mataron a 2 personas. También fueron dinamitadas por desconocidos en Yolombó 2 torres de energía, así que hay varios atentados. 3 militares heridos en una emboscada a una patrulla del ejército en el Patía, en el departamento del Cauca. A las 6:08 les contamos noticias de Colombia y el mundo. Ya les voy a contar a propósito, felicito a los hinchas de Santa Fe que anoche le ganaron a Millonarios en un partido controvertido en el cual al final, usted lo vio, padre Linero, explotó Radamel Falcao García. Uy, bravo, está bravísimo furioso. Falcao García. Y tiene razón, porque creo que hay jugadas no tan claras, Néstor. Me importa un carajo, nos robaron, termina diciendo Falcao García. Jugamos con huevos, dijo Rodallega, que es otro veteranazo de Santa Fe, que va a estar inmerecidamente en la final del fútbol colombiano, que será una final roja. Bienvenidos, vamos a hablar de fútbol también esta mañana, de la calentura de Radamel Falcao García, que tal vez anoche jugó su último partido en Millonarios, muy probablemente su último partido en el fútbol profesional en el mundo. Las 6:09 minutos, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La víctima, Miguel Uribe Turbay, es senador en ejercicio de sus funciones, precandidato presidencial, y la tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia. La Fiscalía catalogó el ataque contra Miguel Uribe Turbay como un atentado político cometido por su condición de senador, precandidato a la presidencia y miembro de la oposición con posturas críticas ante el gobierno Petro. En su presentación, la Fiscalía mencionó 2 hechos
hechos que están relacionados. 1, la falta de protección por parte de la UNP y 2, el riesgo en que se encontraba Uribe Turbay. Es en el marco de esta campaña política que se produce el atentado. El senador, una persona públicamente expuesta, que había informado a la UNP en varias ocasiones de la situación de riesgo en que se encontraba. Y esta madrugada el presidente de la República, Gustavo Petro, se apartó de la tesis de la Fiscalía, indicando que el ataque al senador fue obra del microtráfico en Bogotá y que no tuvo fines políticos. El mandatario insistió en que no hay evidencia clara sobre los autores intelectuales ni sus motivaciones sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Y también hay hallazgos relevantes sobre el arma utilizada en el ataque. En primer lugar, el análisis del arma utilizada en el ataque, una pistola Glock 9 milímetros, reveló que fue modificada para disparar en ráfagas. De las 12 vainillas recuperadas en el lugar de los hechos por la DIJÍN y la Fiscalía, se estableció que las que correspondían a la Glock, el arma accionada por el menor, estaban recubiertas con cobre y latón, una modificación que incrementa la capacidad de penetración y por tanto su letalidad. Además, la Fiscalía confirmó que tiene en su poder el celular propiedad de el menor encontrado en el allanamiento a su vivienda y están buscando el móvil que utilizó el día del ataque, que se lo habría prestado alias El Costeño. También se confirmó la captura de William Fernando Cruz, otro de los implicados. El capturado habría sido quien recogió a algunos de los implicados en el ataque en el sector de Ayuelos para llevarlos hasta Modelia. También se habría llevado a alias Gabriela y a uno de los hombres que la acompañaba en el Parque El Golfito, lugar del atentado, sin levantar sospechas. Desde la Fundación Santa Fe, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, se pronunció asegurando que su esposo continúa luchando por su vida, aferrado al amor de su familia y al respaldo de miles de colombianos. Con una sonrisa puedo decirles que Miguel sigue luchando por su vida, aferrado a nosotros, a su hijo, a las niñas y a cada uno de ustedes. A las afueras de la clínica, las muestras de apoyo no cesan. Decenas de personas siguen llegando a orar, entre ellas un grupo de estudiantes de la Universidad de La Sabana que se unieron en una jornada de oración y una velatón en solidaridad con la familia del senador. Y decidimos como voluntarios venirnos todos a una velatón para rezar por Miguel Uribe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una solicitud formal al Estado colombiano para que explique con detalle las condiciones de seguridad en las que se encontraba el senador Miguel Uribe Turbay el día en el que fue víctima de un atentado armado en Bogotá. Víctor Mosquera, abogado del senador, confirmó que la CIDH pidió claridad sobre por qué Uribe Turbay no contaba con un esquema de seguridad reforzado. La CIDH ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se le ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal. A las 8 de la mañana están citadas las plenarias de Senado y Cámara para definir la conciliación de la reforma laboral. El gobierno nacional le apostó al texto de Senado por cambios claves en artículos como el contrato del SENA. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El presidente ha dicho que él espera que la votación garantice a Colombia una reforma laboral progresista como la que le propuso su gobierno a los colombianos y colombianas. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. Bueno, era lo menos malo, lo que salió del Senado de la República, de manera que tendremos que hacer una rápida reunión con el partido y tomar decisiones como lo vamos a votar. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Bueno, va a estar para alquilar balcón. Yo creo que esta votación es tal vez de las más importantes en esta legislatura. El procurador general Gregorio El Hash salió en la defensa del presidente Gustavo Petro luego de las críticas por el llamado decretazo. Y nadie puede decir que el presidente de la República ha roto la institucionalidad. Él lo que trae son propuestas a su estilo y con base en su convicción y en el programa que él presentó para que Colombia escogiera a quien elegía. Mientras tanto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, remitió al jefe de Estado la certificación de la votación del pasado martes en la que se rechazó la consulta popular 2.0. Así también se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de convocatoria de la consulta popular. ¿Cuál decretazo? No existe. Lo suspendió como medida cautelar del Consejo de Estado y estoy seguro que lo tuvo. Octavio Augusto Tejero, presidente de la Corte Suprema de Justicia, recordó que si no se cumple la ley, habrá caos institucional. La obediencia a ellas, las leyes, es fundamental para la estabilidad, la prosperidad, la igualdad, la libertad y la paz. Su desacato es fuente de caos y por ese camino de injusticia y desigualdad. Completamente destruida quedó la caseta del peaje de Alto Pino, ubicada en el kilómetro 41 de la vía Riohacha-Maicao, en La Guajira, donde hacia las 2 de la mañana fueron activados unos explosivos que volaron completamente la estación. Preliminarmente, lo que indican las autoridades es que el ataque dejó muerto y una persona de
desaparecida, pero no se descarta que esta última esté muerta también, siendo que ambos corresponderían a trabajadores de la concesión Santa Marta Paraguachón que estaban en turno al momento de los hechos. Antioquia se vio sacudida por 2 atentados terroristas en las últimas horas contra torres de energía, mientras que en el municipio de San Roque una estructura se vio afectada por la explosión al parecer de explosivos del ELN en el municipio de Yolombó. 2 estructuras más fueron dinamitadas por las disidencias. El alcalde del municipio, Amador Pérez. Vieron las llantas de 2 motos que supuestamente fueron las que llegaron con la carga detonante y que habían afectado 2 torres de energía. Y en Santa Rosa, en sur de Bolívar, el soldado Deiber Jiménez murió en medio de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la base militar, mientras que en Río de Oro, en Cesar, un francotirador del ELN asesinó a 2 policías que estaban en la entrada de la estación adelantando un retén. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que una vez más está fallando la inteligencia militar. Si hemos neutralizado a más integrantes de estos grupos que años anteriores es porque hay inteligencia, pero aún nos hace falta fortalecerla para mantenernos totalmente seguros y que no ocurran estos atentados. El alcalde Federico Gutiérrez criticó la visita de Petro a Medellín este sábado para el evento Pacto por la Paz Urbana. Afirmó que no viene a ayudar, sino a agitar. Eso es la realidad. Aquí nosotros nunca hemos tenido una visita de trabajo ni una agenda para ver qué hacemos con la salud, para ver qué hacemos con las obras, para ver qué hacemos con la seguridad. No, ellos vienen aquí a agitar. Continúan las labores de búsqueda del sacerdote Fray Carlos Saúl Jaimes Guerrero en el municipio de Biotá, en Cundinamarca, donde fue visto por última vez sobre la mañana del martes 17 de junio. Erika Guerrero es hermana de ese sacerdote agustino. Nosotros como familia, como comunidad, estamos muy preocupados sin tener noticias, sin saber nada de él. Pedimos su pronta liberación, que regrese sano y salvo a la comunidad, sano y salvo a su familia. La canciller Laura Sarabia confirmó que Colombia ya es parte del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, en el que se encuentran potencias como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hemos desafiado a los Estados Unidos, seguimos en contacto con los Estados Unidos, queremos fortalecer las relaciones con los Estados Unidos y seguimos teniendo un diálogo en los temas que nos competen. Al rechazo de los sindicatos de la Cancillería por la orden del presidente Gustavo Petro de eliminar los requisitos para ser embajador en Colombia, se sumaron 9 ex cancilleres que en una carta enviada al mandatario recordaron que una orden del Ejecutivo no permite cambiar las normas de la carrera diplomática que están plasmadas en un decreto con fuerza de ley. Sobre el tema habló Julián Silva, presidente de ASODIP. Que la diplomacia es una profesión especializada. No cualquier persona puede llegar a ser diplomático porque lo nombraron, o porque es amigo de, o porque es un socio de. La Cancillería pidió a los colombianos en Israel que reporten con anticipación cualquier salida terrestre hacia Egipto o Jordania debido a la situación de seguridad. Además, recomendó considerar el retorno al país. La atención presencial en el consulado en Tel Aviv está suspendida por orden del presidente Gustavo Petro, pero sigue habilitada la línea de emergencia y el correo de contacto. Mientras en Suiza, las principales potencias europeas se reúnen con el jefe de la diplomacia iraní, los ataques han continuado. Israel afirma haber alcanzado los principales centros de desarrollo nuclear en las inmediaciones de Teherán. Mientras tanto, los misiles iraníes han impactado en un parque tecnológico de la ciudad meridional de Beersheba, donde tienen sus sedes empresas como Microsoft o Nvidia. Israel sufrió un ataque al hospital más importante del sur del país e Irán, una de las instalaciones nucleares estratégicas del programa nuclear, fue destruida. Ante la incertidumbre de si Estados Unidos se unirá o no a la campaña israelí contra Irán, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa informó sobre la posición del presidente Trump, citándolo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión sobre si ir o no dentro de las próximas 2 semanas. Y que se jodan los del VAR, pero en Manizales nos robaron 2 penales. 2 penales, uno para que le hicieron a Mosquera y uno a Jordana. Me hacen el favor, pero nos robaron y todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. Así no vuelvo a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios. Habla Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe. Demostramos aquí, en la cancha, con fútbol y con huevas, hay que decirlo, con huevas. Sale uno reventado, golpeado,
pero tenemos un premio y el premio es que estamos en la final. Independiente Santa Fe es finalista de la Liga Colombiana tras vencer en un clásico muy polémico a Millonarios. 2-1 ganó el conjunto cardenal, goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo. Por el conjunto embajador descontó Falcao de tiro libre al último minuto. La gran final será frente a Independiente Medellín, la ida la próxima semana, el martes, en el Estadio El Campín de Bogotá, y el sábado será la vuelta en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Estás escuchando Blue Radio.